capítulo hace tiempo se llamaba Una ventana a la historia, porque cuando le pusimos el nombre sabíamos que no íbamos a poder abarcar un momento histórico en una hora o en hora y cuarto que duran una de estas charlas, es imposible. Y pues una de las motivaciones es que más que un show que ustedes vengan a ver, es que sea algo que les motive a querer buscar más sobre esa historia y poder ir armando una línea de tiempo dentro de la mente e ir rellenándola, porque como sabemos, la historia es la memoria de la humanidad y es imposible cobrar conciencia del presente si no se recuerda. Como es imposible que una persona sepa quién es si no se recuerda qué hizo. Entonces lo mismo funciona con esto. Entonces todo esto es para que ustedes puedan seguir investigando y no solo se queden como, sí, saber, ¿verdad? Yo todavía hago como la broma y les hago preguntas por ahí entre semana, cuando no estamos en esta conferencia, de quiénes fueron los no sé qué, quiénes, porque les repito que la idea es que de alguna manera se pueda integrar todo esto, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a empezar con en el capítulo número 1 vimos específicamente algunos pueblos que se fueron asentando dentro de lo que hoy conocemos como Europa. ¿Qué motivó a esos pueblos a asentarse? Es lo que estamos investigando. Pero siempre pasa que en la historia se le da un nombre general a cosas que no son generales. Se le dice los godos a 73 clanes y se habla así de los godos. Como que se tiene que generalizar para poder encapsular ese conocimiento y poder pasarlo. Pero cuando uno lo empieza a desmenuzar, se da cuenta que hay un montón. Los grandes grupos que se van a ir asentando dentro de la Europa que nosotros conocemos hoy, ya vimos a los visigodos, se recordarán que se asentaron en esta parte, y que los godos se dividieron en dos, que eran los visigodos y los ostrogodos. Los ostrogodos no hicieron mucho, no generaron una monarquía y fueron absorbidos fácilmente. En cambio los visigodos sí, los visigodos se asentaron y gracias a ellos nace lo que conocemos como la monarquía española y la monarquía portuguesa, que son dos de las monarquías que hasta este momento se mantienen. La española porque mantiene la figura de los reyes que están ahí, y la portuguesa que ya no tiene una idea de monarquía, pero ellos tienen como los títulos nobiliarios activos, y entonces todavía hay personas que heredan el conde y este tipo de títulos nobiliarios. Hoy vamos a meternos en otra de las monarquías que va a ser la monarquía franca, pero vamos a empezar con los francos. Francos, levante la mano los franciscos. Muy bien. Yo porque soy franco. Empezamos con los mapas. Yo creo que lo que más me gusta a mí en preparar todo esto es ver mapas. Así nada. Para poder hablar antes de hablar de los francos, tenemos que hablar de un pueblo que se generaliza su nombre dentro de todo este mundo europeo pre-romano, mucho antes de los romanos, que es el pueblo de los celtas. El pueblo de los celtas, vamos a encontrar el origen de los celtas en esta región de lo que conoceríamos más o menos como Austria, ¿sí? Que es el lugar de los boyos. Estos señores, que van a estar como por este lado, por el Rin, van a generar dos pueblos como muy fuertes, que van a ser los Alsat y la Tené. Estos dos se van a empezar como a desplazar por toda Europa. Hay que tener en cuenta que no existe Roma, entonces cada quien llega a donde puede, ¿verdad? Pero los celtas van a expandirse por toda Europa, no exagero cuando digo toda Europa, porque van desde las islas de la Gran Bretaña hasta el otro lado del mundo. Se colocan en la parte del Bósforo, que después se van a convertir en Turquía actualmente, y aquí los gálatas que también se van a asentar. Entonces, si se dan cuenta, llegan incluso a Grecia, porque aquí están el oráculo de
desplazado por los pueblos celtas. Y se sabe que es un solo pueblo porque todos van a tener el mismo origen lingüístico, que va a tomar ciertas diferencias de acuerdo a la región que se van a ir colocando, y que después con el Imperio Romano van a tomar más diferencias todavía. Entonces, todo esto que se mueve aquí son los celtas, y estamos aquí hace mucho tiempo, antes de que Roma se empezara a expandir. En el desplazamiento de los celtas, conforme fueron avanzando, se sabe muy poco de muchas cosas de ellos, pero se sabe mucho de pocas cosas de ellos. Entre esos se conocen sus dioses, pero lo más famoso de ellos creo que son sus sacerdotes, que son los famosos druidas. ¿Sí? Entonces todos los druidas y los misterios druidas que hay por toda la Europa, como Stonehenge en Inglaterra, como algunos dólmenes en Francia, y todo esto que es la huella de los celtas, casi siempre en relación con piedras erigidas, siempre esto. Entonces tenemos a los celtas viviendo tranquilos, no se estaban peleando todo el tiempo, pero moviéndose tranquilos por toda esta parte del mundo. Entre los pueblos de estos celtas que se empiezan a desplazar, hay varias tribus que se empiezan a asentar en lo que conocemos nosotros como hoy Francia, que es lo que nos vamos a enfocar a hablar de los francos. Todos estos son tribus que se asientan en lo que conocemos hoy como Francia, Bélgica. Y todos estos pueblos van a tener alguna unión en el lenguaje. Entonces hay que empezar a tener algunos elementos como muy presentes. Por ejemplo, uno de los pueblos que se va a asentar es el pueblo de los parisi, que de donde viene el nombre de París. Eso significa que este tipo de ciudades vienen desde el origen celta. Y eso va a tener mucho sentido en por qué también estos pueblos tienen tan arraigada la pertenencia hacia su propia raíz, hacia su propia tierra. Porque estamos hablando del origen, para que no le hayan cambiado nunca el nombre. Es porque algo cobra en ellos sentido y se mantiene todavía. Dentro de todos estos pueblos que van a estar aquí, lo que va a ser como limítrofe entre uno y otro van a ser casi siempre los ríos y las montañas. Los ríos y las montañas son las fronteras naturales. ¿Sí? Antes de que el ser humano trazara mapas con reglas, las verdaderas fronteras eran los ríos, la montaña, y de aquí para allá no me meto, y esto. Entonces todos estos pueblos van a estar divididos por ríos y por montañas. Les decía que entonces acá empiezan a levantarse los primeros pueblos, y dentro de estos pueblos empiezan a tener los contactos con Roma. Vamos a encontrar el primer contacto celta directo con los romanos en la Segunda Guerra Púnica. En la Primera Guerra Púnica, los romanos, después de ganar la Guerra Púnica, se van contra los boios. Y se sabe que hicieron lo que quisieron. Incluso se sabe que destruyeron su capital, la capital de los boios, que quedaba en lo que hoy conocemos como Italia, y quedaba a la mitad de Italia. Entonces ellos le llamaban la Milenes, que es la mitad. ¿Qué significa? Y después los romanos se quedan con la ciudad, conquistan a estos señores, y ahí más adelante se va a convertir en Milán. Pero entonces todavía hay huellas celtas dentro de todo este mundo, ¿verdad? Todavía están ahí como presentes. En la Segunda Guerra Púnica, estos pueblos que quedaron como muy golpeados por los romanos se unen a las tribus, a la pelea con Aníbal. Y cuando se enteran porque siempre se dice que Aníbal atravesó los Alpes suizos con elefantes, pero no es que esas ciudades estuvieran abandonadas. Alguien tuvo que ayudar a Aníbal a mostrarle el camino por dónde, y a darle comida y todo lo que se necesitaba. ¿Y quiénes fueron? Pues los celtas. Los celtas se unen a Aníbal. Aníbal empieza ganando, como saben en la historia. Aníbal pone en jaque a los romanos, hasta que los romanos se levantan y se va horrible Aníbal. Y no solo Aníbal, se va horrible toda la historia de Aníbal, porque los romanos no dejaron nada de Aníbal, así, incluso trataron de borrarlo de la historia.
Fueron después a su casa y destruyeron todo. Echaron sal en la tierra para que no creciera nunca nada y nadie pudiera habitar ahí. Se le empeñaron. Pero lo que no sabían es que el recuerdo iba a vivir dentro de los pueblos celtas. Entonces, cuando ellos empiezan a ganar, el único que pudo haberlos detenido en ese momento eran los cartagineses, o sea, Aníbal. Ya nada los detenía y entonces Roma empieza a crecer. Y conforme empieza a crecer, hay pueblos de las penínsulas a los que quieren llegar, pero que están peleando mucho, que son los celtas de las penínsulas. Y entonces deciden que alguien tiene que ir a conquistarlos y a dominarlos. Si alguien tiene que ir a poner eso en orden. Es en este momento donde va a aparecer el primer nombre que califica a toda esta región. Nombre que no sabemos su origen, pero que de ahí en adelante así van a ser conocidos, que son los galos. ¿Sí? Nombre que se va a identificar después con el gallo. Se sabe que el gallo cobra el nombre de los galos, pero no sabemos qué significa. ¿Y por qué? Porque todos tenían a una divinidad en relación con los gallos que todavía se mantiene. Francia sigue siendo el gallo su símbolo. Entonces, ¿quién tiene que ir entonces a dominar a estos pueblos que están de ese lado y que además no les permite salir a los romanos hacia la isla? Pues los galos, y mandan a Julio César. Julio César nos va a contar en sus famosas crónicas de las guerras sobre las Galias, que así se llama un libro que escribió César, cómo fue la pelea contra los galos, que fue muy difícil para él, porque los galos eran muy difíciles de vencer. Los romanos creían que todos los ejércitos que no estaban divididos así en líneas y que avanzaban en línea recta eran caóticos. Y entonces había una idea romana de que si no se avanzaba así en línea recta era fácil de vencer al otro. Pero lo que no sabían era que se estaban enfrentando con un pueblo al que le gustaba más ese caos ordenado que eran los galos. Cuentan que en las primeras batallas que tenía César, los árboles se movían y ayudaban a los galos. Después se enteró César de que lo que hacían los galos era que talaban los árboles, los dejaban sobrepuestos y cuando los romanos llegaban, entre todo esto, los dejaban caer y no sabían qué estaba pasando. Entonces ellos dominaban mucho con el caos, este caos ordenado, esta forma de pelear de todos juntos, yéndose hacia un solo lugar. Cosa que vamos a ver más adelante en una revolución francesa que también va a tener como las mismas características, que viene desde este momento. Entonces, César domina la región y termina amarrando a toda esta región, lo cual le va a llevar mucha sangre de por medio. Cuando Julio César iba a regresar a Roma, sabemos que a César le estaban entablando un juicio por genocidio, por la cantidad de gente que había matado en esta región. Pero después César se atravesó con su ejército y la historia tomó otro rumbo. Pero dominar esta región le costó mucho, sobre todo porque aunque todos estos eran diferentes pueblos que se peleaban, que eran diferentes pero que se unían para pelear, hubo un personaje que logró hacer que todos estos se unificaran, y este personaje se va a convertir en una leyenda para los romanos. Tan leyenda que los romanos tenían como cuentos entre los niños, que este personaje medía 4 metros, que podía hacer que los árboles se desplazaran y eso. Y este señor es un señor llamado Vercingetorix. Vercingetorix es al que más les va a costar vencer a los romanos. Este general que unifica a todos los pueblos galos, cuenta que para poder detenerlo, César derramó todo lo que se pudo. Y fue tanto que al final la única forma que pudieron detenerlo, porque no lo agarraron nunca, fue: mira, de verdad, si no te entregas, preferimos quemarlo todo y que aquí no quede nada para dominar, pero te tienes que entregar. Y como ya se sabía lo que habían hecho en Cartago, entonces dijeron: no, si son capaces, estos son capaces de quemarlo todo y echar sal aquí y que ya no aparezca nada. Entonces Vercingetorix se rinde. Cuando César manda a Vercingetorix a Roma, lo manda en una jaula y la gente va a ver a Vercingetorix así como para, a la gran, ¿será que es humano? ¿Será que este señor quién es?
ya con esto de Vercingetorix dominado, entonces los romanos empiezan a hacer ciertos asentamientos dentro de esta región, específicamente 3 asentamientos: el de Bélgica, más adelante Bélgica; Lyonais, más adelante Lyon; Aquitania y Narbonaz, que ese sí lo van a destruir más adelante. Pero estas van a ser las regiones que los romanos van a dejar después de Vercingetorix, y van a generar una frontera natural contra los alamanes, que va a ser el Rin. El Rin divide a la tribu de los galos de los alamanes, que van a tener otra historia y otra monarquía. Pero regresémonos a este lado del Rin. Entonces ya tienen los romanos dominada la región, ya la dividieron en diferentes provincias, y entonces ahora lo que siempre hacen los romanos: sigan viviendo su vida, sigan adorando a sus dioses, sigan siendo felices, solo que nos tienen que pagar un impuesto, y cuando necesitemos hombres para la guerra, nos tienen que ceder hombres para la guerra. ¿Sí? Cosa que podría ser muy buen trato, la verdad. Para esa época era un trato de lujo, porque podría que no hubiera una guerra en 50 años, que no me necesitaran. Así, pero siendo los romanos. ¿Qué manda? Pero siendo los romanos. Pero sí pasó. Sí. Pasó un montón de tiempo. No necesitaban a toda la gente todo el tiempo, pues desplazarla era difícil. Entonces, ya tenemos la región, ya tenemos este tipo de pueblos. Ya para el año 250 vamos a empezar a encontrar a un grupo que se va a denominar los francos. Y este grupo va a ser la unión de diferentes clanes y tribus, de los cambrios, los salios, los tenteros, los usípetes, los vindélicos, los bruteros, los ampisibanos, los camabos y los catos. Todos ellos juntos van a cobrar el nombre de francos. Y dentro de los francos se van a dividir en dos, entre los francos salios y los francos ripuarios. Los dos tipos de francos. Los francos hipuarios se van a asentar en lo que hoy conocemos como Colonia, o sea, Alemania, ¿verdad? Ya lo que hoy conocemos como Alemania, del otro lado del Rin. Igual los francos salios, pero para el año 400, poco a poco los francos salios se fueron metiendo hacia la península ibérica y se van a asentar en Tournai. Y estos señores, francos alios, al unificarse entre todos, van a empezar a ver cómo pueden dirigirse. ¿Cómo hacemos para todas estas clanes y aldeas y pueblos se unifican en uno solo? Entonces al inicio deciden que van a tener un consenso de que los ancianos de cada tribu dirigen por dónde se puede ir todo, hasta que poco a poco la pelea con los otros va a necesitar que alguien cobre una unificación y que pueda dirigirlo todo en una sola línea. Y entonces empiezan los reyes míticos. Se dice que el primero que los ayudó a dirigirse de esta región a otra fue un señor llamado Faramundo, y que Faramundo era un rey mítico, gigante, que fue el que ayudó a desplazarse a los primeros celtas incluso, y después a los francos hacia la región. Después viene Clodio o Clodión el Cabelludo, que se dice que Clodión el Cabelludo era un hombre muy fuerte, pero que para que no perdiera su fuerza no se tenía que cortar el pelo. Y entonces los reyes van a decidir usar el pelo largo desde aquí en honor a Clodión, el pelo como un símbolo de fuerza. Que este es un elemento, no es un elemento menor, ya que los romanos tienen lo contrario. Para el romano, el soldado usa el pelo rapado o corto y nada de barba. César no tiene barba, Augusto no tiene barba, todos los primeros son sin vellos. Entonces aquí empieza un primer contraste. Estos señores dicen: no, hay que dejarse el pelo largo porque eso da fuerza, da poder. Y cuando busqué imágenes de Clodión el Cabelludo, pues no hay, ¿verdad? Porque es mítico, pero todos lo ilustran así, como una gran barba y el pelo así como súper largo. Después viene Childerico, que se dice que Childerico es hijo de un monstruo del mar y una mujer,
y que cuando sale Childerico a la tierra, él les empieza a enseñar a todos como algunas formas de cazar y algunas técnicas también de sabiduría, pero no sabemos nada de Childerico, hasta que llegamos a Clodoveo I, que de este sí sabemos. Clodoveo I es conocido como el primer rey de los francos. Clodoveo I tiene varias características que van a cambiar la historia de los francos. La primera de ellas es que él va a ser el rey que se convierte al cristianismo. Pero ya vamos a ver por qué. Aquí vamos a Clodoveo, que por cierto, en alguna época fue considerado un santo, ya que llevó la gran verdad hacia este pueblo. Se sabe que Clodoveo I batalla contra los alamanes y que con eso les gana un territorio a los alamanes y que hace más sólido a este pueblo, y que el obispo Remigio lo convenció al cristianismo, y esto fue porque en la batalla contra los alamanes iban perdiendo, y entonces el obispo que estaba del lado de este señor le dijo que le invocara a Jesús para que lo ayudara. Y dice la leyenda que Clodoveo gritó: Jesús, ayúdame, y ganaron. Entonces cuando terminó dijo: no, yo me bautizo. Y pues sí, se bautizó. Y este señor es el que va a hacer que los visigodos, que ya estaban asentándose en la península ibérica, no se pasen, empiezan a empujarlos hacia abajo, y ellos empiezan a quedar asentados en esta región. Él también va a empezar a colocar leyes. Hay una famosa ley que es la ley de Salia, en donde él coloca un tratado de reglas. ¿Qué hacer si me roban? ¿Qué hacer si me traicionan? ¿Qué hacer si me quitan mi caballo? ¿Qué hacer? Y todo esto muy a la ley del talión, ¿verdad? Sí, la famosa ley del talión, la de Hammurabi, es diente por diente. Aquí es más o menos como caballo por caballo, pero el principio es como el mismo. Y desde aquí vamos a empezar con vamos a abrir una sección que se llama cosas que no debes hacer cuando seas un rey. La primera de ellas es: nunca dividas el reino entre tus hijos. Ah, ya lo habías dicho. Esa ya se las he dicho varias veces. Sí. Pero nunca crean que dividir las cosas entre los hijos es justicia, porque es todo lo contrario, y tengo ahorita 1000 años para demostrarse. Clodoveo divide el reino entre sus hijos porque decide que cada hijo tiene que tener una región. Ahí tenemos a Clodoveo siendo bautizado, ¿eh? Clodoveo, su pelo largo. Tiene pelo largo. Y entonces Clodoveo lo va a dividir entre sus 4 hijos: Clotario, Clodorico, Chilberto y Clodomiro. Y les va a dar a cada quien una región. Y van a decir: vivan felices cada uno en su región. Pero es imposible que un ser humano no codicie lo que el otro tiene. Y no se pregunte: ¿y por qué a mí no me tocó río y a él sí? ¿Y por qué a mí no me tocó salir al mar y a él sí? ¿Y por qué él sí tiene montañas y yo no? Y entonces empiezan a pelearse estos 4. Entre todos solo sobrevive uno. Clotario es el más beligerante de todos, y van a empezar matando a Clodomiro entre los 3. Después Clotario mata a Teodorico, y de último Childeberto muere de una enfermedad, y al final el único que sobrevive es Clotario. Y entonces Clotario vuelve a unificar el reino y dice: ahora todo esto tiene un solo rey. Adivinen qué hace Clotario. Lo divide entre sus hijos. Muere y decide que se lo va a dejar a sus hijos, y vuelve a dividirlo entre los hijos. Y los hijos vuelven a hacer la misma historia de empezar a pelearse. Tenemos ahora a Chilperico, el otro a Chilerico es Chilperico, a Sigeberto, a Contran y a Cariberto. Si alguien está buscando ideas de nombres, esta conferencia tiene unos nombres que son increíbles. Entonces, estos 4 se van a empezar a pelear, no van a querer estar, y entonces dividen el reino y pierden el poder. Aquí tenemos a Clodoveo I,
Clotario va a tener otros hermanos, pero Clotario sobrevive. Clotario se lo deja a Cariberto, a Bután, a Sigeberto y a Chilperico. Después quedan Chilberto II y Teodoberto II. Después lo dividen entre Teodorico II y Teodoberto II. Y después lo dividen a Sigilberto. Pero si Sigiberto muere de joven, y entonces hay que buscar a un hijo de Chilperico I, que esté como todavía vivo, y él se lo deja a Clotario II hasta que llegamos a Dagoberto. Todo este momento es un momento de división familiar. Todo esto es a quién le toca y lo tenemos que seguir dividiendo. Y este error se va a repetir durante casi que toda la monarquía franca. La idea de todos deberíamos tener un pedacito, todos deberíamos tener un pedacito, lo cual ya vamos a ver ciertas cosas. ¿Cómo funcionaba en este momento o cómo era el orden de este rey o el que tenía como el papel del rey? Estaba el famoso rey y a su lado tenía dos personajes que eran igual de importantes que él, que son los consejeros del rey y el mayordomo del palacio. Ojo al mayordomo del palacio, porque el mayordomo del palacio va a tener como regla que la ley se cumpla cuando el rey no está y educar a los hijos. Como la mano del rey. Mientras que el consejero del rey pues le da solo consejos. Y si el rey no está, porque el consejero anda con él. Entonces, el que se queda dominando normalmente va a ser el mayordomo. La forma en que el rey va a dividirlo es creando una especie de corte y a cada uno de estos darles un rol dentro de la corte. Pero, si se dan cuenta, el mayordomo no tiene influencia con nadie, más que con el rey. Entonces, este mayordomo, ojo al dato. Bueno, cuando llegamos a Dagoberto va a empezar a trasladar la capital a París como tal y va a levantar la famosa abadía de Saint-Denis, que sigue siendo la tumba de los reyes. Saint-Denis sigue siendo el lugar en donde se entierran a los reyes, desde este señor Dagoberto. Pero cuando Dagoberto muere, sus hijos son muy pequeños, y entonces poco a poco el poder empieza a pasar al lado de los mayordomos, porque el niño no puede gobernarlo, entonces hay que poner a alguien a que gobierne, y esos van a ser los mayordomos. Pues quieren ir a Saint-Denis. Así que entiendo, por cierto, que viendo este tipo de cosas, hay muchas cosas que siguen siendo originales desde que la construyó Dagoberto, como las puertas, algunas de estas, esa ahí aquí atrás, que está aquí atrás, también es original, el campanario, hay como varias cosas que siguen siendo desde la época de Dagoberto, y otras que se han ido teniendo que retocar por el tiempo. Entonces, cuando muere Dagoberto, divide el reino entre sus dos hijos, porque esto es lo que ellos hacen, menores de edad, y como son menores de edad, se termina un momento que se conoce como los merovingios, que ya vamos a ver estas dinastías, pero la primera dinastía se llama los reyes merovingios, y esto se termina porque los niños no pueden dominar, y entonces hay que dejar que otros dominen, e inicia un periodo que se conoce como el nombre de los reyes holgazanes. No porque no hagan nada, sino porque no pueden hacer nada. Los mayordomos, como estos dos niños son pequeños, se meten rápidamente y al meterse y empiezan a dominar, le empiezan a quitar atributos de poder a los reyes. Entonces no importa quién venga, el mayordomo lo bloquea desde todas partes. Y entonces tenían estrategias bien astutas, así como el rey venía y decía, necesito el informe de los impuestos. Fíjese que no es tal que tiene que dar el informe, pero yo se lo voy a conseguir y yo se lo doy. Pero yo quiero hablar directamente con el que lo recolecta. Se acaba de morir y no dejó a nadie. Solo me dejaron el papel que dice cuánto hay de los impuestos. Entonces los reyes no tenían forma de accionar. Entonces, guardias, arréstenlo. Y los guardias todos comprados, o sea, era así. Los pobres reyes holgazanes no tenían nada que hacer.
pues. Más que pasearse por ahí e ir a visitar partes del pueblo. Aquí empiezan como las cosas divertidas. Entre uno de los mayordomos más famosos, que va a ser uno de los que asienta a su familia dentro de la tradición de los mayordomos, hay un señor llamado Pipino el Viejo. Pipino el Viejo es mayordomo de la corte de Austria, y él, desde la corte de Austria, va a tener hijos que cuando se entere que está sucediendo eso con los francos, los va a mandar para que se empiecen a meter dentro del reino. Y entonces aquí empieza una dinastía que se conoce como los Pipínides, que son todos los que vienen de Pipino. Pipino va a tener varios hijos, vienen un montón, hasta que aparece Pipino de Herstal. Este es muy importante, porque Pipino de Herstal, que aquí está, va a seguir siendo mayordomo del Palacio de Austria, pero cuando él va a morir, él no va a tener hijos. Bueno, le van a matar a sus hijos, pero no tiene hijos a quienes dejarles todo, excepto que tiene 2 hijos que tuvo con una señora fuera del matrimonio. Y estos 2 hijos son Carlos Martel y Childebrando I. Cuando muere Pipino de Herstal, a él le tocaría asumir el papel a uno de estos 2, pero los mandan a matar, lo cual no se deja a ninguno de los 2. Y Carlos Martel entra a ocupar ser mayordomo del Palacio de Austria. Y cuando hace eso, empieza a avanzar hacia los francos y a dominar todo como mayordomo. Su nombre original era Carlos, pero por su carácter le pusieron de apodo Martel, que significa martillo, porque parece ser que el señor tenía un carácter en donde no había manera, ¿va? No había manera, y decían que su apertura mental era la de un martillo. Ustedes decidan si eso es bueno o es malo, ¿va? Entonces, con Carlos Martel vamos a empezar ya con la dinastía de los carolingios, que es de donde agarran su nombre, de Carlos Martel. Y este señor sí va a tener cosas bien importantes. Se le conoce como el Salvador de Europa por la batalla de Poitiers, que es en donde él detiene en la frontera entre lo que hoy conocemos como España y Francia al avance del califato omeya. Y él es el que detiene para que el mundo árabe no entre a Europa, sino que se quede en la península ibérica, porque el mundo árabe estaba subiendo con todo, así estaba tratando de subir, y Carlos el martillo les dijo: aquí ustedes no pasan. Entonces se le conoce como el Salvador de Europa. Cuando hereda la posición de mayordomo, va a consolidarlo todo en su familia y se va a hacer muy amigo de los papas, y con esto se va a convertir en un aliado del cristianismo y va a empezar a tratar de expandir el cristianismo por todo el mundo europeo. Pero nunca fue rey, siempre fue el mayordomo. Nunca logró ser parte de él, porque había un rey, claro, que era uno de los reyes holgazanes, pero todo el mundo sabía que el que mandaba era Carlos Martel, sobre todo que cuando regresó de Poitiers, ¿quién le decía algo, verdad? Aquí tenemos a Carlos Martel. Esta estatua está en el Vaticano, porque era amigo. Es importante, gracias a él no entró el mundo islámico dentro del mundo europeo. Y esta corona. Si no, hubiera sido, gracias por el dato. Carlos Martel no usa una corona de rey, sino que él se hace una corona de hierro, porque es su corona, que después va a ser la corona de los reyes. Va a transformar eso. Y entonces él va a tener 2 hijos, Carlomán y Pipino. Sí, el breve. ¿Crees que me encanta el apodo, verdad? El breve porque era chiquito. Le pusieron de apodo el breve. Y Carlomán no. Y se sabe que cuando se paraban a la par, sí se notaba que Pipino era breve.
ellos dos heredan el título de mayordomos y cuando muere el verdadero rey, que es Childerico III, Pipino se va a convertir en rey. O sea, pero en rey. ¿Por qué? Porque los lombardos empiezan a amenazar al Papa y Pipino va a defender al Papa. Y defendiéndolo le dice, yo te defiendo pero me haces rey. Oficialmente, se acaba de morir Childerico III, yo te acabo de defender, me tenés que convertir en rey. Y el Papa acepta que él va a ser el nuevo rey. Y entonces a partir de ahí los carolingios son reyes oficiales, dejan de ser los mayordomos y pasan a ser los reyes oficiales. O sea que se pone complicado. Cuando muere, con la muerte de Pipino tiene dos hijos, que son Carlomagno, otra vez, y Carlos I. ¿Y qué hace? Divide el reino entre sus dos hijos una vez más. Aquí tenemos a... este es Pipino. Y entre sus dos hijos, uno de los dos hijos tiene el carácter un poco más difícil, que es Carlos I, más conocido como Carlos Magno, o sea, Carlomagno. Y Carlomagno, cuando muere su hermano, Carlomagno, que se muere, Carlomagno se muere. Así como el rey que murió, ¿verdad? Él decide quedarse con todo el reino. Él va a marcar el inicio de una nueva época dentro de Europa, porque Carlomagno va a empezar a resucitar el sueño de tener otra vez un imperio y volver a unificar otra vez Europa en un solo escudo, y mejor si es una sola lengua. Y para esto él empieza a educarse, y para educarse construye una escuela que se conoce como la Escuela Palatina. Y en la Escuela Palatina decide que venga el más grande sabio que existe en ese momento, que es un señor de Inglaterra, de una ciudad de Inglaterra llamada York, y lo manda a traer a este Alcuino de York. Y cuando lo hace, Alcuino de York empieza a enseñar la cultura clásica, y entonces otra vez la cultura clásica entra a esta parte del mundo. Ya no solo hay cristianismo, sino que ahora hay cultura clásica. Y además, como todavía hay como problemas de comunicación, porque no se han ya se desarrollaron las lenguas, pero todavía están así como medio, ¿cómo se diría? Viendo cómo se asientan. Más difícil que las lenguas, porque con señas nos entendemos, era cómo leer la lengua del otro. Entonces él genera pone como tarea que inventen una letra, que es la famosa letra carolingia. Entonces con esta letra carolingia se escribe la primera Biblia, la Biblia carolingia, que va a ser un documento que ya se puede pasar por toda esta parte del mundo y uno puede leer en este momento a la Biblia. Solo tiene que saber leer, ¿verdad? Y es él el que empieza a darse cuenta que no va a poder unificarlo todo si él tiene que tener el control de todo. Entonces él genera condados y pone personas que van a dirigir esos condados, o sea, los condes, y va a poner ducados y pone personas que van a dirigir esos ducados, o sea, duques, y además establece fronteras en donde es más peligroso con los enemigos. Y estas fronteras son conocidas con el nombre de las marcas, y quien las dirige va a ser un marqués. Entonces este señor genera los títulos del duque, del conde y del marqués, que eran títulos que estaban regidos por él, por el rey. Cosa que más adelante va a ser complicado, porque de repente alguien de una marca va a decir, pues chica, mi ejército está más grande que él. Ya sabes. Pero ya tenemos entonces a los primeros títulos nobiliarios oficiales de la Edad Media: el ducado, el condado y el marqués. Y entonces también le va a servir para que su familia, porque vieron que dividir el reino era lo más sencillo, entonces mejor no, porque te un condado, tenés un ducado y puedes hacer palacios si querés, y ahí está, sí estudió, y puedes tener esa vida de rey que era lo que querían todos, pero desde tu propio territorio y siempre reportándole a él. Carlomagno va a ser el rey de los francos, pero él va a ambicionar ser el rey de toda la Europa que se conoce.
Y entonces se sabe que hicieron ahí un contacto con el Papa, y el 25 de diciembre del año 800, cuando todo el mundo estaba cantando Feliz Navidad, hacen la coronación de Carlomagno como emperador. Y entonces Carlomagno se declara a sí mismo emperador. Hay una diferencia muy grande entre ser rey y ser emperador, porque el ser rey era pues el de los francos, pero ahora ser emperador significaba que tenía que proteger a Europa, a todo el mundo cristiano, excepto España, porque en ese momento España estaba por el califato, entonces eran únicamente el mundo cristiano. Entonces Carlomagno, bueno, esto se va a poner divertido, así que si me empiezo a perder, se empiezan a perder, me avisan así como ¿dónde está? Entonces Carlomagno va a empezar como a generar una unificación, pero cuando muere va a pasar lo de siempre y va a dividir el reino, y entre los que los dividen va a empezar también como a tener otras familias de otros reinos que se empiezan a mezclar. Entre estas familias tenemos los carolingios, que era lo que les había explicado, los otonianos, que van a ser del lado de Alemania, y los robertinos, que son del lado de Francia, al igual que los capetos. Estos nombres son los más importantes dentro de los reyes franceses: carolingios, robertinos, capetos, y más adelante los borbones. Pero estos son las familias más importantes dentro de los reyes franceses, ¿sí? Las que van a dar a todos los reyes franceses. Son 5 o 6 familias que nadie más fue rey de Francia si no pertenecía a estas 5 o 6 familias, que venían desde los mayordomos, porque eso es lo más interesante. Los carolingios surgen de un mayordomo muy astuto, no traía la sangre que se esperaba. Bueno, no, después se los voy a mostrar. Aquí. Entonces tenemos a los carolingios. Carlomagno después divide el reino y se lo va a dejar a Luis el Piadoso y a Carlos el Calvo. Con Carlos el Calvo y la muerte de Carlos el Calvo va a entrar un momento que va a ser la casa de los robertinos, que va a ser una dinastía que viene gracias a que un señor llamado Robert el Fuerte, que tenía un condado, se hace muy fuerte, y él empieza a exigir que su familia también puede ser parte de los reyes. Y entonces él genera la familia de los robertinos, y eso nos va a dar a 2 reyes, a Hugo el Grande y a Roberto I. Dentro de las familias también que estaban aquí, uno de los marqueses decía que habían cuidado la capa de un santo, y tenían como emblema la capa de este santo, que protegían y cuidaban, y decían que la capa del santo les daba como todo el poder divino para poder ser reyes. Y entonces estos señores fueron conocidos como los de la capa, o sea, los capetos. Y entonces a los capetos, la dinastía de los capetos, que era el nombre que se le daba, que la protegía, Hugo Capeto, o sea, Hugo el de la capa. Y ahí vamos a tener a Hugo Capeto, a Luis VI y a Luis IX, que Luis IX va a ser considerado por la Iglesia Católica un santo. O sea, San Luis es Luis IX de los Capetos. Entonces ya van 3 de las familias. Después tenemos otra familia, que son los Valois, que esta va a venir de una región de Francia, que también fue como enemiga lateral de los Capetos, y de esta familia van a venir Felipe VI, Juan II el Bueno, Carlos VII y Luis XII. Y con Luis XII va a aparecer otra familia, la familia de los Borbones, que viene de la región de Aubería, que construyeron un castillo gigante, que era como ¿qué sería? El orgullo de la región, el castillo Borbón, y entonces se conocieron como los Borbones. Pero además tenían una característica, y es que ellos eran muy cerrados a que nadie que no tuviera la sangre de ellos se mezclara. Entonces uno puede distinguir a todos los que pertenecen a los Borbones
por una característica física que se conoce como el mentón Borbón. Y es que todos tienen el mentón así, como grandote. Hasta, caja registradora. sí, si tienen ese Borbón, el mentón así, es porque son Borbones. Entonces se sabe que es el montón Borbón, no se mezclan con nadie. Y ahí viene el mito de la sangre azul, porque ellos no iban a mezclar su sangre con cualquiera, pues, si son Borbones. Para mezclarme con un Borbón, sí, pero con otros no. Y estos Borbones, aunque fueron una rama secundaria a la par de los Capetos, poco a poco esta idea de que tenían sangre diferente y eran completamente diferentes, también creó reyes que se sentían que eran completamente diferentes. Y entonces aquí es donde vamos a tener a Enrique IV, a Luis XII, a Luis XIV y a Luis XVI. Luis XIV, el famoso rey Sol, ¿sí? O sea, el rey de Francia, ¿verdad? ¿Sí? Y eran tan marcados estos Luises que hasta generaron su estilo de arte, generaron una época completa. Y el famoso Luis XIV, que hizo Versalles, que tenía dos de sus mejores amigos, eran Lully, que era un compositor musical que crea toda una corriente musical francesa y que distingue a la música clásica francesa, y tiene otros amigos que hacen teatro, que es un señor llamado Molière. Entonces entre estos dos hacen el arte de Francia así envidiable por toda Europa. Pero claro, se sabía que Luis XIV era el sol, porque cuando era niño él participaba en las obras de ballet, y por estar destinado a poder ser rey siempre le colocaban el papel del sol. O sea, él era el sol, pero llegó un momento en donde él dijo: ¿y no seré yo la encarnación de Apolo? Y se le sobó la teja. Se le sobó una teja. Se le corrió. Esta es la dinastía que después va a tratar de sobrevivir después de la Revolución Francesa. La dinastía Borbona es la que todavía hay gente que pertenece a la dinastía Borbona. Todavía hay familias en este momento que dicen que son Borbones y que no se les gusta mezclarse mucho con la gente que no es Borbona. Sí, es que eso es casi. Creo que el fin entonces de todas estas dinastías viene del lado de Luis XVI y María Antonieta, que si se dan cuenta, María Antonieta tiene el mentón Borbón y Luis XVI también, porque María Antonieta venía de la mezcla entre uno de los parientes Borbones y los reyes de Austria, porque María Antonieta era austriaca, pero tenía sangre borbona. Entonces, entre estos dos, si algo comparten, lo único que compartían era el mentón. De ahí no tenían nada en común estos dos. No voy a entrar como en el detalle de qué sucede con Luis XVI, porque ya todos sabemos, hasta ahí va a ser una diapositiva así donde le quitaba la cabeza a Luis XVI. Era de mal gusto. Pero con la llegada de Luis XVI y todo lo que empieza a suceder con la Francia que está pasando, y hay una Francia diferente, Luis XVI no juega su papel de rey, porque resulta que Luis XIV era amado por los franceses. Luis XV no tanto, porque Luis XV tenía como apodo el degenerado. Tuvo, no me recuerdo el número, pero tuvo algo así como 45 hijos, un número así. Borbones o de cualquiera. Y porque tenía así a sus 5 concubinas embarazadas al mismo tiempo, y o sea, entonces, el degenerado. Se desborboneó. Pero no le sobrevivió ninguno. Le fueron sobreviviendo bien poquitos, y los que sobrevivían, que no eran de sangre borbona, no podrían. Los mataron. Solo no sabemos qué pasó con ellos. Hasta que viene un hijo legítimo, que es Luis XVI, pero Luis XVI no juega el rol que tiene que jugar, que es el rol de ser rey. Y María Antonieta, que viene de Austria, detesta vivir en Francia. Le parece que los franceses son demasiado superficiales.
tanto que en Versalles María Antonieta pide que le construyan un palacio como las casas que vivían en Austria. Y la gente de la servidumbre del Palacio de Versalles le llama a esa la choza de María Antonieta, así como, porque les parecía como bien anticuada y es como medio de granja. Entonces sí hay una diferencia entre esta sofisticación que hay en Francia y estos que vienen de Austria, y eso empeora las cosas porque entonces Luis XVI y María Antonieta no se llevan y tampoco coinciden con el pueblo. Y como sabemos, María Antonieta dijo un par de comentarios que hizo que el pueblo se enojara mucho más, como esto de que el pueblo tiene hambre y no tiene pan. Entonces María Antonieta dijo, ¿por qué no comen pasteles? Sí, no pasa nada, ¿verdad? Que es ese tipo de comentarios como no hay dinero, ¿y por qué no imprimen más dinero? Que es no tener ningún contexto político. Que en una, bueno, yo creo que en cualquier posición, pero en la posición de una persona con poder, son inaceptables ese tipo de comentarios, porque es no tener ninguna conciencia de lo que le toca hacer, y eso hizo que el pueblo se enojara más. Pero, y esta es como una de las lecciones que nos deja la historia, Luis XVI, había una tradición que venía desde hacía mucho tiempo, se dice que desde la época de Carlomagno, y es que esta tradición era que el estudiante más brillante que existía en la época de Carlomagno en la escuela palatina, y después poco a poco empezó a cambiar de escuela y se convirtió en el liceo francés. Entonces el estudiante más destacado de ahí tenía el honor de darle un discurso al rey. O sea, el estudiante tenía que llegar enfrente del rey y decirle un discurso al rey. Y no necesariamente un saludo, un discurso, y podía decir lo que quisiera frente al rey, era su honor. Pero por eso, para poder llegar ahí, había que ser el nerd de los nerds de los nerds. Y entonces, a Luis XVI le tocó escuchar el discurso del muchacho que ganó en ese año, y entonces se cuenta que ese día estaba lloviendo mucho. Y entonces el carro de Luis XVI no logró entrar al Liceo Francés bien y se quedó como un poco lejos del dintel donde se podía bajar. Y se quedó como, no sé, unos metros y estaba lloviendo. Y entonces el estudiante se acercó y cuando vio que estaba lloviendo y que el carro no se acercó, bueno, entonces se fue bajo la lluvia, caminó, se puso al lado del rey, así como a decirle el discurso. Estaba lloviendo muy fuerte y el rey se empezó a quedar dormido y se quedó dormido. Y entonces el muchacho no sabía qué hacer, terminó su discurso y entonces el rey despertó así como, inclínate, pero porque estaba como medio dormido y había fango, había esto, y el muchacho cuando se inclinó sintió y dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este que me hace hacer esto? Y desde ese momento se cuenta que anidó en su corazón que tenía que destruir a la monarquía. Ese muchacho es Robespierre. Ah, la gran cifra. Nunca se sabe quién se está escuchando, ¿verdad? Sí. Robespierre decidió en ese momento que la monarquía no podía ser, porque él llevaba un discurso de queja de lo que estaba pasando al pueblo, y lo que hizo fue ignorarlo. Entonces, a partir de ahí, Robespierre encabeza la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se muere hasta el mismo Robespierre, porque Robespierre despierta a la bestia y la bestia se lo come todo, e incluso él mismo, hasta que la Revolución Francesa empieza a comerse a sí misma, empiezan a destruirlo todo. La revolución va directo hacia el Louvre, que deciden destruir el Palacio del Louvre, y entonces deciden que el cadete encargado de los cañones haga algo. Entonces el cadete encargado de los cañones dice, pues suelten un cañonazo y con eso la gente se va, pues porque todo el mundo protesta hasta que suena peligroso. Y eso hace el muchacho, pone esto, tira un cañonazo, se echa 40, 50 personas y ya la gente se dispersa. Y entonces dicen, ese muchacho se las trae, ¿verdad? Entonces usémoslo para las cosas peligrosas. Ese muchacho es Napoleón. Y entonces con Napoleón
se termina la monarquía. Napoleón asiste a la decapitación de los reyes, y en la biografía se dice que cuando Napoleón vio eso, se dio cuenta de que con los franceses no hay que meterse. Nunca lo entendieron, pero estos no hay que meterse. Y entonces Napoleón se convierte en otra monarquía, porque al volverse un emperador, pues sí, él se está volviendo otra vez una monarquía. Él va a colocar a varios reyes hasta que él muere, e incluso pone a su hermano en España, que dice ahí está, hasta que muere Napoleón y al hermano lo echa. Y después, cuando él va a morir, van a volver a llamar a los Luises que quedan vivos y traen a Luis XVIII. O sea, no hay 17, pero sí existen todavía Luis XVIII. Y a él lo vuelven a colocar en el poder, hasta que se muere en 1824, y entonces ponen a otro señor, pariente de los Borbones, que es Carlos X, al que le toca abdicar porque ya empiezan otra vez las revoluciones en contra de los reyes. Y entonces los reyes, a la primera que empiezan las revoluciones, dicen: me rindo, pasen ustedes, sigan la revolución. Pero otra vez la revolución no se logra mantener, no logran como acelerar la revolución, y entonces tiene que venir Luis Felipe de Orleans, otra vez como rey, Luis Felipe I, pero otra vez vuelve una revolución, y entonces en 1848 deciden que mejor ya no, que vamos a hacer una república. Hasta que, por primera vez, en 1852, un señor llamado Luis Napoleón Bonaparte, que es el último de las monarquías, es decir, último, es depuesto como rey, porque viene la guerra contra los prusiacos, viene la Segunda Guerra, y entonces deciden mejor mandar a elecciones, porque en la guerra no nos va a dirigir un rey ni nadie que no sepa. Y entonces por primera vez eligen democráticamente un poco a un presidente, a un dirigente, que es Charles de Gaulle, que es este señor, y a partir de ahí nunca más volvieron a haber reyes dentro de Francia. Hasta ahí llegó la monarquía francesa. Esta es una monarquía que no está viva como monarquía, y no les conviene estar vivos en esta monarquía. Preguntas hasta aquí, o comentarios hasta aquí, a ver si puedo. Comentarios. En el escudo de la Universidad de San Carlos aparece como Carolina Conspicua Carolina. Intercátedra Sorbis Conspicua Carolina, la Academia haciendo referencia al rey Carlos. Entonces es la Carolina, no la Carolina. No, son dos cosas diferentes. Es en el mandato de Carlos, ¿cuál es este? Carlos V, el que construyen las universidades. Y el otro dato que a mí me pareció interesante fue el de la flor de lis como uno de los símbolos de Francia. Es el símbolo de la Trinidad. Ajá. Igual se puede rastrear. Sí, que la flor de lis la quitan como el símbolo de Francia cuando está la revolución. Y entonces de los reyes. Entonces colocan la bandera tricolor en base a los tres principios de la revolución. Y cuando llega otra vez Napoleón les dice: no regresemos a la flor de lis, que se quede la bandera. El pueblo la eligió, el pueblo la quiere. Y dije: no, entonces ya nunca regresaron a la flor de lis. ¿Algún otro comentario? Entonces lleguemos a las conclusiones. Bueno, primero les decía que yo quería traer dos monarquías para hoy, pero es mucha información, es demasiada información, y ahí les puedo mostrar. Había decidido hacerlo rey por rey. Esta presentación tiene 9 slides ocultos porque era rey por rey, ¿verdad? Pero después pensé: esto es demasiada información, y ahí aparece Juana de Arco, y ahí aparece Felipe el Hermoso, y ahí aparece, es un montón. Entonces dije: nos vamos a desviar, porque aquí lo que queremos rastrear es las monarquías. Entonces estamos frente a una monarquía que
mantiene principios hasta hoy. Ya no existe el rey, ya no. Hay cosas de esta monarquía que vienen desde el origen, desde que se asientan ahí, la ciudad que les decía, y otros elementos se mantienen. Entonces estamos frente a un pueblo que va a tener mucha identidad, que va a tener mucho esto de lo propio, de lo de ellos, y esto se debe a sus características desde el origen. Es muy marcado desde su origen esto, de esta misma monarquía. Esta misma monarquía también nos enseña que si se divide, se pierde. O sea, no importa cuán lo crean, siempre hay que buscar la unidad. Los únicos que lograron mantener las cosas es cuando lograron mantener unidad. La tentación de dividir las cosas es una tentación del ser humano de decir, no hombre, mitad y ya. No, que uno de los dos lo organice, pero dividir nos demostró que trae mucha sangre, trae un montón de sangre. Y yo no les quise mostrar todo lo que pasó ahí entre las divisiones, pero entre estos reyes hay así, en alguno de los hijos deciden matar a la mamá porque podía caer embarazada, y entonces esto iba a dar otro hermano, y entonces mejor matemos a nuestra mamá y así nos quedamos ya como... O sea, esta división del poder no respeta nada. Yo no sé cómo fue la clase pasada. Él dice que no hay que dejar vivos. La familia, el zar era primo del rey de Inglaterra y el rey de Prusia también. Si vimos cómo apareció la monarquía francesa, ¿en qué momento fueron todos emparentándose? Sí, bueno, aquí como les mostré, hay un momento en donde con los alamanes, con los otones, entra como alguno de estos. Lo que va a suceder siempre es que cuando uno de los reinos se empieza a hacer fuerte, siempre va a tener enemigos, que por cierto es una de mis conclusiones. Siempre me pareció curioso que cuando leía La República, Platón, una de las primeras cosas que colocaba en La República era soldados, guerreros. Y creo que de las primeras veces que la leí, lo que me chocó fue, no hombre, pero primero ponga abogados, doctores, licenciados, ¿no? Pero porque no había entendido que cuando algo se empieza a fortalecer, lo primero que genera son enemigos. Entonces lo primero que hay que hacer es protegerlo. No pueden haber abogados ni doctores ni nada si primero no lo protegemos. Entonces cuando estas monarquías empiezan a sentar, empiezan a aparecer sus enemigos. Y la única manera que tienen contra algunos enemigos es haciendo vínculos. Y las alianzas es, casémonos, que se case mi hija con tu hijo, y así nos defendemos mutuamente. En este momento no lo vimos tanto. Los ingleses trataron de conquistar en la famosa guerra de los 100 años, que duró 117 años, es la guerra de los ingleses para conquistar a los franceses. Y es porque uno de los ingleses tiene un primo que es francés, y este primo quiere ser el rey y traiciona a los franceses para poder ser rey. Pero porque claro, ahí hay un parentesco de sangre, cosa que al final terminan ganando los franceses y expulsan a los ingleses de ahí. Pero entonces siempre se va a dar cuando hay poder y sabes que no te puedes proteger por ti mismo, entonces tenés que hacer alianzas. A la conclusión que puedo llegar es que a través de toda la historia, cuando ya empieza a crecer y empieza a ser más fuerte, todo el mundo quiere parte de él y todo el mundo quiere el poder. Entonces... Todo el mundo quiere el poder, sí, cuando alguien hizo el pastel, todo quiere un pedazo. Nadie quiere hacer el pastel, todo el mundo quiere probar el pastel. Sí, eso siempre sucede. Hace poco alguien me decía, todo el mundo quiere subirse al barco a tomarse una foto, pero nadie quiere remar. Y es que esa es la historia de la humanidad. ¿Alguna conclusión que ustedes tengan? Pienso que siempre en el inconsciente del ser humano existe la búsqueda de los símbolos. Pienso que los seres humanos siempre hemos reconocido esas figuras, esos símbolos plasmados en los seres humanos, aunque de forma inconsciente. Entonces yo me imagino al Rey Sol como ese símbolo, como lo fueron los papas, como lo fueron los reyes, como lo fueron los emperadores, ese símbolo de la divinidad plasmada en la tierra, que es al mismo tiempo es la ley, que
que al mismo tiempo es el dador, es el protector. Y siempre vemos en esos personajes ese símbolo de todo lo que representan. No estoy diciendo que así sea, pero pienso que siempre vemos sus símbolos. Sí, no, y es interesante lo que decís en relación a que los reyes más icónicos son los reyes que están más unidos a sus símbolos. O sea, Luis XIV, Carlomagno, o sea, son reyes que uno dice estos son los grandes reyes, pero es porque alrededor de ellos hay como una mística que hace que sean grandes, que los hace más grandes que los demás, porque hay muchos reyes, pero Platón también lo dice en la República. Platón dice que para hacer algo grande, bueno o malo, hay que ser grande. O sea, hay que hacer, solo los grandes hacen cosas grandes, ya sean buenas o malas. Entonces tenemos a Felipe el Hermoso, que es un tipo muy malvado en la historia, y al lado tenemos a Luis XIV, que no es tan bueno, pero ambos tienen como mucha grandeza. No, yo quería hacer un comentario sobre los mayordomos, ¿verdad? Que como pues empiezan siendo consejeros del rey sin tener mayor contacto con los demás, sin embargo hay como mucha experiencia ahí, voy a decir heredad, que finalmente se vuelven tan astutos que encuentran la forma de ellos marcar un montón también la monarquía. De gobernar, ¿verdad? Eso es muy interesante. A mí eso es de las cosas que más me llamó la atención. Leí un montón sobre los pipinos y resulta que estos señores vienen de una familia de agricultores, pero lo que saben hacer muy bien ellos es administrar, y en donde se vuelven expertos es en la administración. Primero la administración de los recursos, y recuérdense que el que tiene los recursos tiene el poder, y después en la administración de la información, eso que les decía de que solo le dan un pedacito de información al rey, y que ahorita voy por el papel, espérenme, ya voy, ahorita voy, ganando tiempos, y eran grandes administradores, y eso es lo que los llevó ahí, pues, y que todos los pipinos se involucraron mucho en la educación. O sea, sabían que si querían llegar a ser reyes, tenían que llegar desde su cárcel. Y mi última conclusión que les doy de todo esto, de la historia esta de los francos, es que yo no sé cómo llamarle, le voy a decir como yo la concluyo, puede que no estén de acuerdo, pero hay una parte ahí del destino que juega un papel bien importante en toda esta historia. Porque si los lombardos no atacan al Papa, no podrían haber llegado a ser reyes, los carolingios. Si no se hubiera quedado dormido Luis XVI, es muy probable que Robespierre hubiera bajado un poco sus impulsos y hubiera tomado otro transcurso de la historia. Si Felipe el Hermoso no hubiera tenido estas experiencias tan feas como con los grupos que no eran católicos, es muy probable que no se las hubiera agarrado en contra de los templarios y en contra de todos este tipo de grupos. Hay una parte del destino que como que se ve fácilmente como un evento hace que todo se mueva, hace que todo se mueva así. Leía que el encargado como de los cañones dentro del ejército francés eran como 10, pues, porque no era una tarea tan especializada. Pero ese día el turno era de Napoleón. No fue ayer, no fue mañana, ese día era. Entonces hay una cosa ahí del destino que juega un papel importante, que siempre tiene que ver con estar en donde hay que estar. El que está donde tiene que estar, cumple su destino, que es el nombre que le damos nosotros al Dharma, ¿verdad? Estar en donde hay que estar. Y con esto entonces terminamos nuestra ventana a la historia. No se pierdan el siguiente mes que vamos a ver a los alamanes, o sea, a los reyes de Alemania. ¿Sí? Así que